Esta historia no me pertenece. Créditos a El hombre que camina el abismo 115 de fanficción. Capítulo 40. El fuego ardió en toda el área y los rodeó mientras el humo nublaba el aire. Los dos se miraron mientras Jan estaba parado en el tronco de un árbol roto. Ella lo miró con los ojos ardiendo intensamente. El sentimiento que parecía irradiar de él era el polo opuesto al de ella. Mientras que el de ella era como un infierno incontrolable, el de él era como una ventisca despiadada. Era frío, despiadado y se atrevía a matar lentamente a cualquiera que se encontrara en su camino si permanecía demasiado tiempo en su presencia. Sus ojos la escanearon cuidadosamente, ideando numerosas formas de lidiar con la situación y un plan secundario en caso de que el inicial fallara. ¿Qué deseas?, preguntó, manteniendo su DMR bajo pero listo. ¿No puedo hablar contigo?, ella preguntó sarcásticamente. La gente por lo general no se ataca cuando quiere hablar. Él respondió. Usualmente hablo con estos. Ella hizo un gesto hacia sus puños. Él solo entrecerró los ojos hacia ella. Quiero saber por qué la mataste. Ella dijo. Era una reina bándida que permitía que sus acólitos violaran y mataran a innumerables personas y nadie hacía nada por ella. Respondió uniformemente. Era la verdad y él ya sabía a quién se refería. Pero la mujer bándida era más una portadora que una madre real. Así que eso te da derecho a matarla antes de que tenga respuestas. Apretó los puños y dio un paso adelante. Su agarre se hizo más fuerte en el DMR mientras su mirada se volvía casi letal. No estaba buscando una pelea para ser honesto, pero si ella comenzaba una, él sería quien la terminaría. Las respuestas que te hubiera dado probablemente fueran las mismas que ya has recibido. Nunca se preocupó por ti ni por nadie más. Lo único que le importaba era ella misma y no tenía problemas para robar a otros y robar lo que tenían. Por su propia supervivencia. Si realmente se preocupara por ti como una verdadera madre, entonces no te habría abandonado a ti ni a tu padre por una vida de bandidaje. Él dijo. Parecía que esto no era lo que ella quería escuchar y ni siquiera perdió un segundo para cargar contra él, rompiendo el suelo donde estaba parado. Él saltó y la miró fijamente antes de lanzarse hacia un lado cuando ella golpeó con el puño un árbol y lo convirtió en astillas. Se dio cuenta de que parecía levitar ligeramente del suelo y el aire a su alrededor se movió, lo que hizo que la mirara con atención. Ahora era una doncella y, por lo que le dijo Cinder, parece que sacó a relucir los peores aspectos de ella. Summer le había contado en el pasado sobre Jan, cómo podía destruir un edificio si se enojaba lo suficiente, pero usaba mucha energía en el proceso. Tendría que tener cuidado, no tan preocupado por sí mismo, sino por el acuerdo y estaba claro con qué facilidad ella podría cambiar su atención a los inocentes. Le disparó 2 tiros y notó que se encendía una burbuja. Ella se abalanzó sobre él y cargó contra él con la velocidad de un misil y lanzó un gancho de izquierda, haciendo que él se apartara del camino y la pateara en el costado. Ella gruñó cuando se deslizó hacia un lado y corrió hacia él de nuevo, lanzándole una serie de puñetazos. Paró el primero y luego bloqueó el segundo antes de envolver su brazo alrededor del de ella en el último. La tiró al suelo y él le dio un puñetazo en el pecho antes de apartarla de una patada y mirarla. Retirarse. Él ordenó. Vete a la mierda. Ella respondió, poniéndose de pie. Se sacudió una vez y la alarma de sus escudos sonó con fuerza cuando ella le disparó antes de zambullirse detrás de un árbol caído cuando más disparos le arrancaron grandes trozos. Se puso de pie y le disparó, apenas desapareciendo cuando ella usó Ember Célica para lanzarse al aire y hacia él. Todo lo que hizo fue saltar hacia atrás y patinar en el suelo antes de mirar el área un poco más. El humo pareció espesarse un poco y bajó un poco la cabeza antes de desaparecer en el humo. Se puso de pie y se dio la vuelta para ver el lugar en el que él desapareció, gritando de rabia cuando vio que no estaba allí. Un arbusto se movió ligeramente y ella disparó en el lugar, sin ver nada más que un poco de follaje carbonizado. El humo parecía escapar de su boca mientras jadeaba y sus nudillos chasqueaban con fuerza cada vez que escuchaba un ruido. Justo antes de que pudiera abrir la boca para gritar algo, una fuerza invisible la golpeó en la nuca antes de volver a sumergirse en el humo. Se puso de pie de un salto y miró a su alrededor, una mirada de odio enviada en todas direcciones. El único sonido era el ardor de los árboles y el crepitar del fuego. Así es como mataste a mi mamá. Escondiéndote como un cobarde. Preguntó, flotando en el aire para observar su entorno. Cuando no recibió una respuesta, disparó a un lugar que pensó que se había movido. Un cuchillo voló por el aire y rebotó en el escudo, haciéndola mirar en la dirección de donde venía.
Cuando no vio nada, gritó con fuerza y salió disparada. Le arrojaron un fragmento de polvo y ella le envió una bola de fuego, lo que provocó que la rociara vapor. Siseó con fuerza y ella lo apartó y no vio nada más que el aire lleno de humo. Sus ojos se abrieron cuando escuchó el sonido de algo cargando y rápidamente se dio la vuelta, retrocediendo cuando Six le disparó el bolt shot. La burbuja a su alrededor se hizo añicos y él la derribó. Él los inclinó y la aplastó ligeramente mientras patinaban sobre el suelo. Ella voló por el aire cuando él la arrojó contra una gran roca y la pateó. Se escuchó un pequeño gemido de ella y cuando se levantó, él ya estaba de vuelta en el humo, usándolo como cobertura para escabullirse a su alrededor. Solo la observó desde la distancia mientras disparaba frente a ella, demoliendo el área un poco más. Sus movimientos apenas hicieron ruido cuando pasó junto a ella y le cortó la espalda. Ella gritó momentáneamente y contuvo su sangre mientras miraba alrededor del área. Ella cargó contra una pared de fuego, aparentemente doblándola a su alrededor y solo gritó de dolor cuando él pasó junto a ella y le cortó los antebrazos. Siguió haciendo esto, y poco a poco la estaba poniendo nerviosa. Justo cuando estaba a punto de estallar, se detuvo por unos minutos y le permitió calmarse. Respiró con dificultad mientras pisoteaba antes de volver a gritar de dolor cuando él pasó corriendo y le cortó el muslo. Era su plan, marchitarla lentamente, poco a poco. Él la cansaría antes de lanzarse a matar. Atacar a alguien que tenía suficiente poder para derribar un edificio era una tontería por sí solo. No, era más inteligente usar el área a su alrededor a su favor tanto como pudiera. Él no estaba dispuesto a matarla. Ella era una amenaza, lo que significaba que no tenía más remedio que derribarla, pero no terminaría con su vida. Sin mencionar que tenía suficiente gente persiguiéndolo, no había razón para que Summer y los amigos que tuviera también lo persiguieran. Fue sacado de sus pensamientos cuando Jan le gritó y lo maldijo, prometiendo hacerlo sufrir cuando lo encontrara. Su cabeza se levantó cuando la vio saltar alto en el aire antes de que pareciera que se formaban nubes y ella hizo que lloviera. El agua apagó el mar de llamas en unos pocos minutos y las partículas finas del humo parecieron desaparecer. Se lanzó hacia el medio cuando ella se lanzó hacia él y el lugar en el que estaba anteriormente explotó. La tierra, los palos y las piedras pequeñas se dispararon en el aire y lo arrojaron a él y al área que los rodeaba. Finalmente sales de tu escondite. Hizo crujir sus nudillos, haciendo una mueca cuando el corte en su muslo apenas estaba sellado. Él no la honró con una respuesta y solo abrió un poco los pies. Ella estuvo sobre él en un instante y lo obligó a ponerse a la defensiva. Levantó los brazos cuando ella le envió algunos golpes antes de bajar los antebrazos ligeramente para bloquear sus ganchos. Él la contrarrestó golpeando su estómago y pecho antes de agarrar su pierna y lanzarla hacia arriba rápidamente. Ella giró en el aire y él le dio una patada directa en la espalda antes de rebotar un poco sobre sus pies. Él no se abalanzó sobre ella y simplemente conservó su energía mientras ella decidía desperdiciar imprudentemente la suya. Estaba claro que no tenía experiencia aparte de luchar contra Green y algunas personas. Ella lo sorprendió un poco saltando sobre él y envolviendo sus piernas alrededor de su torso mientras agarraba su casco con fuerza. Su mano izquierda rápidamente se aferró al accesorio en el lado derecho de su casco y lo apretó. El sonido de la electrónica crujiendo y rompiéndose, así como el metal siendo desgarrado, llegó a sus oídos. Brotaron chispas de su apego y rápidamente agarró su garganta, golpeándola contra el suelo antes de pisotear su pecho y patearla lejos. Su mano fue a la parte dañada donde estaba su accesorio y se cayó poco después. Miró hacia adelante cuando la escuchó apretarlo un poco más antes de dejar caer los pedazos al suelo. Ella fingió culpa y simplemente negó con la cabeza mientras él la miraba fijamente. Todo lo que tenías que hacer era responder a mi pregunta con sinceridad. Ella agitó su mano. No pudo decir nada más cuando él se abalanzó sobre ella, luego la agarró por la muñeca y le dio una patada en el tobillo. Él la volteó sobre su hombro antes de rasgar una de sus armas por la mitad. Le dio una patada al otro cuando ella lo apuntó y disparó. Voló un árbol y lo pisoteó, dejándolo inútil. Él agarró la parte posterior de su cabeza y la estrelló contra el suelo, haciendo que la tierra saliera volando. ¿Qué pasa si eso golpea a alguien o golpea uno de los edificios? Preguntó. ¿Y qué? ¿Qué te importa? Ella preguntó en ese momento y luego se obligó a ponerse de pie, pateando lejos de él. Él la miró fijamente antes de apretar los puños mientras ella saltaba sobre sus pies durante unos segundos. Ella lo vio quitarse la capa y dejarla a un lado antes de dejar su bolso encima también.
A ella no le importaba quién quedara atrapado en el fuego cruzado, lo que significaba que él no necesitaba contenerse con ella. Ahora no solo iba a lastimarla, la dejaría lisiada y se aseguraría de que no le hiciera nada a nadie más. Él paró su primer golpe antes de contraatacar con un rápido golpe con el dorso de su mano. Una serie de pinchazos rápidos en las costillas y los riñones la hicieron estremecerse de dolor. Ella se tambaleó hacia atrás antes de cerrar la distancia sobre él rápidamente y luego golpearlo varias veces. Simplemente bloqueó cada ataque antes de aplaudir sus oídos y aturdirla momentáneamente. 2 golpes en los costados y uno en el costado de la cabeza la tiraron al suelo y él retrocedió, dejándola ponerse de pie temblorosamente. Al igual que antes, se abalanzó sobre él y balanceó su pierna izquierda hacia él, obligándolo a bloquearla con su antebrazo antes de agarrar su pierna y arrojarla contra un árbol roto. Apenas tuvo tiempo de registrar su gran cuerpo corriendo hacia ella hasta que él la atravesó y la vio patinar por la tierra. La vio ponerse de pie y dar un pisotón hacia adelante, solo para doblarse de dolor por los cortes en sus piernas. ¿Sabes? No es justo que solo tú puedas usar armas. Ella rió amargamente. No me importa. Respondió y movió un poco los hombros. En este punto, él la estaba cansando para finalmente poder derribarla. Estaba claro que ella no tenía los poderes de doncella durante tanto tiempo como Raven. Gastó demasiada energía y empezaba a sentir el cansancio que le sobrevino poco después. Podía decir que ella confiaba en los músculos más que en el cerebro y sufría por ello. También estaba el hecho de que ella estaba fuera de su alcance. En comparación con algunos de los cazadores y cazadoras deshonestos con los que ha tratado en el pasado, ella no era más que una simple niña. Estaba claro que no le importaban los daños colaterales ni las vidas de aquellos atrapados en su camino de guerra. Así que no debería preocuparse por ella de ahora en adelante y no la mató por 2 razones. Aparte de eso, ella no era diferente de cualquier otra amenaza que él aplastara. Él fue sacado de sus pensamientos cuando se abalanzó sobre él y le pateó un poco de barro en la cara. Apenas lo superó cuando recibió los 2 primeros golpes antes de bloquear el tercero y contraatacar con un corte de cuchillo. La hoja creó un corte delgado sobre su ceja y ella retrocedió mientras él envainaba el cuchillo. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó ella, tocando el área que él cortó. Un simple corte. Él respondió. Justo antes de que pudiera decir algo, su corte comenzó a sangrar y la sangre caliente comenzó a derramarse en su ojo izquierdo. Se limpió un poco y notó que no se detenía como pensaba. Le dio un puñetazo en la mejilla y la vio darse la vuelta antes de intentar golpearlo. Se agachó debajo y la arrojó sobre su hombro, directamente al barro. Salpicó y se pegó a su piel e hizo que sus heridas ardieran con fuerza. Ella se levantó y recogió un gran baúl, balanceándolo como si fuera una espalda y apenas logrando golpearlo. La misma punta lo golpeó y lo tiró un poco hacia atrás antes de que se pusiera de pie y la analizara un poco más. Respiraba con dificultad y vio que empezaba a sentirse más cansada. Su actitud le recordaba a los brutes, solo que menos amenazante y más emocional. Ambos se abalanzaron el uno contra el otro y él se deslizó fuera del camino de un golpe directo que le lanzaron. Sus dedos golpearon cierta parte de su hombro y la hicieron llorar de un ligero dolor. Se movió detrás de ella y golpeó la parte posterior del área de su hombro y saltó hacia atrás, dejando que los efectos de su golpe surtieran efecto. ¿Eso fue un cosquilleo?, preguntó, su brazo izquierdo colgando sin fuerzas. Ese fue un manojo de nervios que golpeé. Él respondió. No me dolió mucho. Ella lo miró. No se supone que deba hacerlo. Sin embargo, no moverás ese brazo. Él respondió. Se tocó el brazo y finalmente se dio cuenta de que no podía moverlo en absoluto, simplemente colgaba allí como un miembro muerto. La escuchó gritar de rabia y saltar hacia él, pateando su antebrazo levantado 2 veces antes de golpear su puño contra el costado de su casco. Recibió el golpe y cayó hacia atrás a propósito, permitiéndole subirse encima de él. Ella agarró su cuello y se acercó a su casco. Te golpeé el culo. Ella le dijo a la cara. Parece que no entiendes tu situación, Xiaolong, dijo mientras golpeaba la nariz con la punta de su casco. Se escuchó un crujido enfermizo y ella gritó de agonía mientras la sangre goteaba de sus fosas nasales. Se dio la vuelta y le lanzó un gancho de derecha, lo que hizo que bloqueara con su brazo izquierdo y luego contraatacara con un gancho de izquierda, haciendo que su cabeza se volviera hacia un lado. Siguió con un gancho de derecha y un tiro de sangre de su boca. Su brazo izquierdo alrededor de su hombro derecho mientras su brazo derecho envolvía su cuello.
Cayó de espaldas al suelo y maniobró su cuerpo para golpearla de costado, haciéndola jadear de dolor. Esto ya no es lo salvaje. Es una mesa de operaciones. Continuó mientras envolvía sus brazos y piernas alrededor de su brazo derecho. Bajar. Ella se revolvió cuando él comenzó a aplicar presión. Lo que significa que yo soy el cirujano. Terminó mientras le doblaba el brazo hacia atrás. Se escuchó un chasquido fuerte y enfermizo del hueso cuando lo rompió brutalmente y lo retorció, rompiéndolo en varios lugares más. Hubo un fuerte grito que resonó por todo el bosque, pero él lo ignoró y se subió encima de ella, levantando los puños y golpeándolos en la cara. La sangre salió disparada de su boca y nariz cuando él la golpeó y cada uno se escuchó desde la distancia. Su pierna pateó salvajemente debajo de él y él la miró antes de envolver sus brazos y piernas alrededor de ella y doblarla hacia un lado. Se escuchó otro chasquido de su pierna cuando él se la rompió violentamente, luego volvió a subirse encima de ella y la golpeó unas cuantas veces más. Para cuando terminó, su rostro era un desastre sangrante, roto e hinchado y le agonizaba incluso respirar. Se paró sobre ella y la miró con frialdad antes de que Auspicioso flotara a su lado. Yo no la mataría, todavía necesitamos que ella abra. Ella dijo. ¿La necesitamos o algo de ella? Preguntó, mirando el cuerpo sangrante de Yang. Algo de ella, sea lo que sea. Ella respondió. No debería haber llegado a esto, Xiaolong. Habría respondido tus preguntas si hubieras preguntado como lo hiciste en el pasado. Sin embargo, recurriste a la violencia porque es todo lo que sabes. Te he escuchado mientras decías tu parte, ahora hablaré, tú escucharás. Esta será la última vez que nos veamos. Considérate afortunado porque no seré tan misericordioso la próxima vez. Levantó el brazo derecho de Yan y sacó su kukri. Con un movimiento fluido, separó su brazo de su cuerpo e ignoró otro grito agonizante de ella. La sangre brotó de su muñón desmembrado y cubrió la tierra de un color carmesí oscuro. Hizo girar el apéndice que colgaba de su agarre antes de entregárselo a un centinela que esperaba cerca. Debía ser llevado de regreso a las instalaciones por ahora hasta que lo usara para ingresar a la bóveda y recuperar la reliquia. Miró a Yam antes de patearla en un lado de la cabeza, conteniendo lo suficiente para dejarla inconsciente antes de esparcir la bioespuma sobre su herida y luego envolverla en vendajes. Sacó su cuchillo y apuñaló cierta parte de su espalda baja. La hoja pasó entre las vértebras y cortó el cordón. Extendió más bioespuma sobre su herida y la selló antes de envolverla en un vendaje. Su cabello fue agarrado con fuerza y él arrastró su cuerpo inconsciente por el suelo, dejando un rastro de sangre. Miró alrededor del área destruida y se alegró de que solo esta pequeña parte fuera dañada por su lucha. Las piezas de unión destruidas fueron recolectadas y metidas dentro de su bolso antes de que él se pusiera la capa y el bolso, atando a Yam y arrastrándola una vez más. Vivió para ver otro día, pero siempre sentiría el dolor fantasma causado por él. Six voló la nave y la sobrevoló sobre la casa de Summer después de localizarla. Miró a Yan, luego la pateó en el pecho y la vio caer en picado, chocando contra varias ramas de árboles y luego contra el suelo. Ella jadeó dolorosamente mientras miraba hacia arriba y su figura desaparecía en el barco. Apenas se detuvo a pensar mientras se dirigía de regreso a las instalaciones de Patch. Su brazo se usaría como llave para entrar y se mantuvo en una cámara para mantenerlo preservado. Cuando llegara el momento, lo usaría y luego lo descartaría poco después. Ni siquiera buscaba problemas en este momento, y esta era una de las pocas veces que se contentaba con relajarse un poco. Lo puso de mal humor y efectivamente redujo su tiempo con los niños y lo hizo sentir la necesidad de irse dentro de las próximas semanas en lugar de 1 o 2 meses. Ni siquiera podía tener un tiempo de inactividad sin que alguien o algo lo persiguiera. La irritación que se acumulaba dentro de su sistema comenzaba a ser notoria, especialmente con la fuerza con la que sus manos apretaban los controles. Sus pensamientos vagaron un poco cuando acababa de entrar en las instalaciones y aterrizar la nave, inclinándose hacia atrás mientras la plataforma de aterrizaje se ajustaba y lo miraba hacia la entrada. Recogió sus suministros y salió, alejándose de la plataforma y dándose la vuelta para ver que empezaba a descomponerse. Desapareció de la vista y simplemente se giró hacia la puerta y caminó a través de ella, recorriendo los pasillos metálicos. Los únicos sonidos que llegaron a sus oídos fueron el zumbido silencioso de la instalación y sus botas golpeando el suelo debajo de él. Una luz pareció pulsar en la pared hacia el área principal y la siguió. El pasillo se hizo más grande y entró en el área principal, mirando a su alrededor para ver un gran espacio. Miró por encima del borde y vio el vacío negro que amenazaba con tragarse a cualquiera si caía sobre él.
Un panel a su derecha le hizo presionarlo y luego retroceder un poco cuando encendió el puente de luz dura. Brillaba con un azul brillante y caminó sobre él para ver un gran mapa que mostraba el estado actual del mundo. Vale estaba completamente cubierto con imágenes detalladas y Mistral estaba a mitad de camino, el otro lado del mundo estaba oscuro hasta que puso las instalaciones en funcionamiento. Se escuchó un zumbido detrás de él y se giró para ver a Auspicious, otro de su chasis original. Ella flotó junto a él y había un centinela cerca, ofreciéndole un arma. Para su sorpresa, él se negó y afirmó que no había hecho nada y que no aceptaría ser recompensado por no hacer nada. Ella saltó arriba y abajo en comprensión y miró el mapa con él, apenas girándose hacia él cuando se quitó el casco. Se vieron metal triturado y componentes electrónicos y había más hollín en su armadura que antes. A lo largo de los incontables años de estar en Remnant, se vieron marcas de quemaduras y grandes rasguños. También había marcas de arañazos de Grimm, pero él les pagó acabando con sus vidas sin valor. Se preguntó si la humanidad ganó y hasta dónde habían llegado con el equipo. ¿Se movieron hacia adelante o hacia atrás si sobrevivieron? Si no lo encontraban, solo significaba que continuaría haciendo lo que estaba haciendo ahora hasta su último aliento. También significó que pudo pasar más tiempo con Maya y los niños, extendiendo sus visitas y estando allí con más frecuencia. Sin embargo, si lo encontraban, llevaría a Maya y los niños a ver las estrellas. Le prometió a Maya que la llevaría allí algún día y por lo general cumplía sus promesas. A veces se preguntaba qué harían si se enteraban de que había hecho todo eso, actuando según sus instintos y comprometiéndose con las faltas en que caía el hombre común. Sabía cómo era la ONI, era uno de sus activos más preciados y no estaban dispuestos a dejarlo ir tan fácilmente. Si eso significaba usar a los que le importaban en su contra, entonces lo harían en un santiamén. Uno de sus cuidadores le enseñó esto cuando lo enviaron allí por primera vez, que el hombre cruzaría líneas que nunca debieron cruzarse si eso significaba lograr algo. Lo ha hecho innumerables veces. Lo verían como un activo valioso o como una herramienta que sobrevivió a su utilidad. No se lo reprocharía si ya no fuera útil, había mucho que podía hacer en su vida. No era un héroe como afirmaba la gente de Remnant. En todo caso, él era todo lo contrario. Un artículo simple que se usaba para hacer el trabajo sucio de otros y desaparecer sin dejar rastro. Hubo momentos en que ya no se consideraba un ser humano. Eran momentos como estos los que a veces lo dejaban perplejo, tratando de descubrir qué era él. ¿Recuperador? Auspicioso preguntó. ¿Sí? Preguntó. ¿Cómo es ser? Ella asintió hacia su cuerpo. ¿Humano? Preguntó. Sí. Ella saltó arriba y abajo. No lo sé, dijo en voz baja. Había un trasfondo de confusión enmascarado por la indiferencia. Pero eres un humano, uno muy especial, pero un humano al fin y al cabo, ¿cómo no lo sabes? Ella preguntó. No soy normal. Las personas normales no hacen las cosas que yo hago o no sienten nada cuando toman innumerables vidas. Él dijo. ¿Entonces no te consideras un humano normal? Ella preguntó. No. Hay momentos en los que me considero una falla en el universo. Él respondió. Hizo un sonido de clic y luego miró el mapa. ¿Por qué lo preguntas? Preguntó. Tenía ganas de hablar. Se siente bien después de todos estos años solo. Ella dijo. ¿No tenías a nadie con quien hablar en ese entonces? Preguntó. No, lo hice. Sin embargo, ella se ha ido, por mucho tiempo. Ella respondió solemnemente. ¿Cómo se llamaba ella? Preguntó. Portadora de la esperanza y la serenidad infinitas, pero tenía muchos nombres según el lugar al que iba. A veces era algo extraño, pero nunca parecía molestarle. Era una amable Forerunner, también es la que ayudó a crear a mí. Ella respondió. Suena como una persona importante. Él dijo. Lo era. Hubo momentos en los que tenía tantos proyectos en marcha que tenía que ser yo quien los terminara. Cada vida, con la excepción de la inundación, ella la tenía en gran estima y siempre buscaba aprender más sobre ella. Ella dijo. Se puso el casco y los dos se abrieron paso por los pasillos, discutiendo sobre este Forerunner que ella tenía en tan alta estima y admiraba constantemente. Fue agradable aprender sobre el pasado, lo diferentes que eran los Forerunner y su forma de vida. Sabía que ella estaba limitada a los secretos que se encuentran en el universo, pero fue interesante escuchar incluso una pequeña parte de eso. Cuanto más hablaba, más entendía él por qué estaba tan ansiosa por acompañarlo y ayudarlo. En el fondo, ella era solo un ser solitario con más humanidad que él a veces. Ella ha vivido cientos, posiblemente miles de sus vidas y todavía estaba algo cuerda.
Una pequeña parte de él sintió lástima por la construcción. Ella estuvo aquí mucho antes de que la gente de Remnant fuera un pensamiento pasajero y estaría aquí mucho después de que ellos pasaran. Sonaba como una existencia solitaria al final y se preguntó qué haría ella si él se fuera o cuando falleciera. ¿La extrañas? Preguntó mientras pisaba la rejilla de teletransportación. Todo el tiempo. Ella respondió después de unos segundos de silencio. Él asintió y sintió que su propia existencia se desmoronaba. La familiar sensación de vértigo lo acompañó mientras pasaba de una instalación a otra en el lapso de varios segundos y tropezaba hacia adelante. Otro chasis flotó hacia él y los dos continuaron su conversación mientras él se dirigía a los cuartos y decidía descansar un poco. Ella se fue después de un rato y él se quitó la armadura antes de quedarse dormido poco después. Pasaron 2 días y finalmente regresó. Algunas personas se agolparon a su alrededor y él solo respondió a sus preguntas con calma. Entró en el gremio y sacó algunas recompensas del tablero antes de que se las asignaran. Las nubes de tormenta retumbaban a lo lejos y miró la hora, viendo que eran casi las 8 de la noche. Caminó hacia cierta tienda y abrió la puerta, escuchando una campana familiar tintinear sobre su cabeza. Ah, ahí estás. Echa un vistazo a esto. Dijo el artesano mientras le presentaba la capa doblada a Six. Era de color marrón oscuro y el pelaje cubría la parte superior de la capa, cayendo casi hasta la mitad. Se mantuvo unido por unos pocos botones que se unieron en el medio hacia el área del cuello. Los colmillos colgaban de 2 cuerdas cerca del frente, pero lo único que notó fue que no tenía capucha. Gracias. Él asintió y tomó la capa. El hombre saludó mientras salía por la puerta y comenzó a caminar hacia la oficina del alcalde justo después de que los guardias le dijeron. Asintió y caminó por el asentamiento, sin apenas mirar a nadie mientras se dirigía a la oficina del alcalde. Varias personas lo saludaron y él les devolvió el saludo antes de continuar sin más distracciones. La secretaria de la recepción tragó saliva cuando llegó de nuevo y notificó al alcalde, haciéndole un gesto para que subiera. Una vez que él se fue, respiró aliviada y sintió que el corazón se le aceleraba en el pecho. Mientras caminaba por el pasillo, vio innumerables fotografías del asentamiento, así como de funcionarios anteriores. La imagen más reciente fue cuando mató al dragón y celebraron un festival de faroles. Regresa cuando la familia anterior de Mine todavía estaba viva. ¿Ha pasado tanto tiempo ya? Hubo momentos en que sus pensamientos a menudo vagaban hacia ellos, posiblemente fueron las primeras personas en extenderle su bondad, sin entrometerse nunca en su pasado. Ha pasado un tiempo desde que vio sus tumbas y pensó que lo haría después de reunirse con el alcalde. No fueron los primeros civiles que no pudo salvar y no serían los últimos. Cada vez que pensaba en ellos, también pensaba en Noble. Cada miembro tenía sus peculiaridades distintivas que a menudo pasaba por alto a medida que pasaba el tiempo. Pensó que tomaría lo que le enseñaron y lo aplicaría. Su actitud firme de Carter, el espíritu de lucha de Jorge, su ira despiadada de Emile y el ojo vigilante de Jun. Si bien no tenía el genio de Kat, compartió algunas similitudes con ella y aprendió algunas cosas de ella. En sus estados de ánimo más pesimistas, recordó que él era un reemplazo. No era estúpido cuando conoció a Noble. Sus miradas desconfiadas ante el arranque y la duda de sus habilidades. Sin embargo, no se lo guardó en contra de ellos. No tardó en demostrar su valía y eventualmente llegaron a disfrutar de su presencia, al igual que él. Se abrió a ellos porque podían relacionarse un poco con él. Era uno de los espartanos más tranquilos, pero no completamente silencioso. La única vez que realmente habló fue cuando fue necesario, aparte de eso, solo hizo su trabajo. Incluso en los innumerables mundos en los que ha estado, habló un poco más que en los últimos años. Por supuesto, siempre estaba nervioso, pero en la medida de su estadía actual en Remnant. Remnant era diferente, en más de un sentido. Lo cambió, para bien y para mal. Fue sacado de sus pensamientos cuando el alcalde se paró a su lado y miró la foto del festival. Ninguno de los dos quería romper el silencio durante los siguientes minutos antes de que el alcalde lo mirara. Ha pasado un tiempo desde que tuvimos eso. Él dijo. Ya veo, dijo Seis. Aunque podríamos tenerlo en el futuro. Dijo el alcalde. Levantaría la moral. Seis comentó. Necesitamos algo. Si bien tenemos eventos, no generó tanta alegría como el festival. El alcalde volvió a mirar la foto. ¿Cuál fue la razón por la que me llamaste aquí? Seis preguntó uniformemente. Directo al grano, ¿eh? Bueno, quería saber sobre esa chica, la que te atacó.
dijo el alcalde. Ella ya no molestará a nadie. 6 respondió ni un segundo después. ¿La mataste? Preguntó el alcalde. No, pero probablemente no se moverá mucho después de nuestra terrible experiencia. Six explicó, sus ojos nunca dejando la imagen. Sus ojos vieron a un individuo de aspecto familiar a un lado. Cuanto más lo miraba, más claras eran sus características. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente cuando vio que era uno de los pequeños peones de Ozpin, bebiendo una petaca mientras miraba a su alrededor. ¿Te ha llamado la atención algo? Preguntó el alcalde. No, no es nada. ¿Cuál es el estado de los asentamientos? Preguntó 6. Las cosas son diferentes en cierto sentido. Los asentamientos exteriores resienten por completo a los cazadores y las cazadoras, mientras que los forasteros suelen ser considerados con gran sospecha ahora. No queremos que nadie de la ciudad venga a nuestros asentamientos, dijo el alcalde. ¿Qué pasa cuando me vaya y todos ustedes no tengan a nadie que los defienda? Preguntó 6. Casi todos en los asentamientos saben cómo tomar un arma y luchar. Llegamos a un acuerdo de que no vas a estar en todas partes al mismo tiempo y decidimos tomar las armas. Has allanado el camino suficiente para que podamos orientarnos correctamente, dijo el alcalde. ¿Qué pasa con la relación con la ciudad? Preguntó 6. En este punto, vemos que la ciudad nunca tuvo la intención de ayudarnos y está silenciando a cualquiera que hable de un individuo que erradicó el colmillo blanco. El alcalde lo miró. ¿Por qué? Preguntó 6. Supongo que no quieren perder el poder que tienen. Es mejor silenciar a la gente que arreglar su sistema. Por lo que he oído, cualquiera que hable de ti o incluso intente investigarte es silenciado. Él explicó. No dijo nada y solo miró a su alrededor. Los asentamientos internos también están negando los suministros a la ciudad, dijo el alcalde. ¿De qué maneras? Preguntó 6. Cosechas, polvo, materias primas y otros bienes valiosos. La ciudad come como la realeza debido a los asentamientos internos, pero no hacen nada cuando surge un problema. No tienen problemas para tomar, pero parece que les dicen que no, respondió el alcalde. Ese es un problema que no puedo resolver. 6 dijo. No es lo que esperamos que hagas. Mucha gente sabe que no eres un político y nunca pensaría en serlo. Nos corresponde a nosotros ser los que lidiemos con eso. Has hecho tu parte para protegernos. Lo mejor que puedas. Ahora es el momento de que hagamos nuestro trabajo, dijo el alcalde. Six simplemente asintió con la cabeza en señal de aprobación y siguió al alcalde a su oficina. Se quedó en su lugar mientras el hombre rebuscaba en su escritorio y sacaba una medalla, dándosela a Six. Para su sorpresa, el espartano lo rechazó cortésmente y afirmó que no necesitaba una recompensa como esa. Fue recompensado lo suficiente con suministros y personas dispuestas a dejarlo como él pide. ¿Hizo daño a alguien en el asentamiento? Preguntó 6. ¿Este? No, no lo hizo. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de algunos de los otros asentamientos, respondió el alcalde. ¿Cuántos? Preguntó 6. Es difícil de decir. Entre 8 o 9 personas inocentes resultaron heridas. Un par de guardias y miembros del gremio fueron hospitalizados tratando de detenerla. Se fue después de eso y eventualmente vino aquí, supongo, respondió el alcalde. Six simplemente apretó los puños con fuerza antes de sacudirlos y soltarlos. Él asintió y se despidió del hombre antes de salir por la puerta y decidió tomar las escaleras esta vez. Salió por la puerta principal y vio que estaba empezando a llover ligeramente. Se quitó la capucha y miró hacia arriba, observando cómo las gotas golpeaban lentamente su visor y se escurrían por él. Las personas que deambulaban por la calle parecían acelerar el paso para llegar a su destino antes de que la lluvia comenzara a caer. Las luces de la calle iluminaban la zona y él simplemente disfrutaba del ambiente que se desprendía. Todo estaba en silencio con la excepción de la lluvia que caía y golpeaba el suelo mientras algunas personas hablaban debajo de algo para protegerse. Decidió ir a visitar las tumbas por un tiempo. A veces colocaba una de las fotos o baratijas de Mine cerca y luego se iba. Cuando llegó al departamento, todos los niños estaban durmiendo en la sala. Habían hecho un pequeño fuerte de almohadas y mantas, y él miró dentro mientras Maaya se apartaba a un lado y simplemente sonreía. Cada uno parecía contento y cómodo, algo que él no arruinaría y simplemente los dejaría dormir. Dio un paso atrás y se sentó frente al sofá, mientras ella se sentaba detrás de él, encendiendo la televisión y bajando el volumen. ¿Manejaste a esa chica? Ella preguntó. Hice.
Él asintió. ¿Quién era ella? Ella preguntó. La hija de una reina bandida. Respondió, mirando un cuchillo arrojadizo y dejándolo sobre la mesa. ¿Tú mataste a su madre, no? Ella preguntó, pero ya sabía la respuesta. A pesar de que nunca dejaba el asentamiento a menudo, sabía que la lenta disminución de la actividad de los bandidos se debía a él. Eligió el silencio como siempre lo hacía. ¿Qué quería ella? Ella preguntó. Respuestas de por qué maté a su madre y se las di. Ella me atacó y decidió que las personas que quedaron atrapadas en el fuego cruzado no importaban. A partir de ese momento supe que ella era una amenaza que debía ser tratada. Respondió con la verdad. 6. Ella suspiró, haciéndolo inclinar su cabeza hacia ella. ¿Qué? Preguntó. Solo, ten cuidado, ¿de acuerdo? Ella dijo. Lo haré. Él dijo. Promesa. Ella dijo seriamente. Volvió a mirarla y notó su expresión, que su seriedad se mezclaba con un poco de preocupación. Te prometo que tendré cuidado. Él asintió. Bien. Quieren verte en el futuro. Hizo un gesto a los niños dormidos. ¿Cómo son? Preguntó con calma. Sigo sin salir y esconderme cuando alguien está en la puerta. Sigo teniendo que recordarles que no les voy a hacer daño. Ella dijo. Después de lo que pasaron, no espero que eso desaparezca. Él dijo. No lo hará, al menos no en el corto plazo. Ella sacudió su cabeza. Volvieron la cabeza hacia el pequeño fuerte y vieron a Kirus salir gateando, sus ojos fijos en ellos y se retiró. Se hizo lo más pequeño posible y solo se encogió un poco más cuando Six se agachó frente a él y le tendió la mano. Todo lo que hizo fue esperar pacientemente a que una pequeña mano envolviera su dedo índice antes de sacar suavemente al niño. Los pequeños dedos de sus pies se movieron contra la suave alfombra y estornudó silenciosamente antes de mirarlo. ¿Hambriento? Preguntó Maaya, recibiendo una sacudida de cabeza en respuesta. ¿Baño? Preguntó 6. Kirus volvió a negar con la cabeza y señaló la tetera. Justo cuando estaba a punto de ir hacia la cocina, la puerta de un dormitorio se abrió y Mine salió y lo miró fijamente. Ella levantó los brazos e hizo un movimiento de agarre, haciendo que él se agachara y la levantara con el otro brazo. Sus brazos se envolvieron alrededor de su cuello y enterró su cabeza en el hueco de su cuello. Maaya simplemente se puso de pie y caminó hacia la cocina, calentando el agua. Los 4 esperaron en silencio mientras el agua se calentaba y ella apagó la tetera antes de que empezara a silbar. El agua caliente se vertió en una taza y sacó algunas cajas de té, dejando que Kirus eligiera el que quería. Rebotó de alegría cuando vio el té de manzanilla y lo señaló. Se rió suavemente y puso la bolsa en el agua, dejándola reposar. Mine, ¿quieres alguno? Ella preguntó. Ella asintió con cansancio. ¿Cuál quieres? Preguntó Maya. Apple, Mine bostezó y se acomodó. Está bien, cariño. Maya sonrió y buscó en el armario. Agarró otra taza y vertió el agua dentro de ella antes de colocar la bolsa poco después, apoyándose en el mostrador. Miró a los dos y notó que Mine se relajaba antes de quedarse dormida mientras Kirus solo jugaba con su capucha. El aroma de manzana y manzanilla llenó la habitación, creando un aroma extraño pero agradable. Maaya estaba a punto de darle a Mine su té, pero la vio dormida y suavemente la arrancó de su brazo. Acababa de terminar de preparar el té de Kirus y se aferró a él mientras lo bebía con entusiasmo. Unas cuantas veces tuvo que hacerlo más lento antes de que se atragantara y dejar que lo disfrutara. 3 minutos más tarde y todo había desaparecido, lo que le permitió enjuagar la taza en el fregadero y dejarla. Puso el té de manzana en la nevera y se dirigió a la sala, sentándose en el medio. Acostado boca arriba, dejó que Kirus pasara por encima de él. Su risita tranquila pareció despertar a los demás, quienes también se despertaron por el olor del té, y lo vieron subirse a 6. Uno por uno, comenzaron a trepar sobre su cuerpo boca abajo mientras él permanecía inmóvil. La única vez que los detuvo fue cuando trataron de tocar su cuchillo, alejándolos y dejando en claro que podían lastimarse. Aparte de eso, disfrutaba el tiempo que le quedaba con ellos. La cola de Nana se movió rápidamente cuando él la levantó por encima de él y ella lo miró fijamente. Él la bajó y ella se arrastró sobre su torso junto con los demás mientras lo amontonaban. En el pasado, nunca habría dejado que nadie hiciera esto, y mucho menos tocarlo. Cerró los ojos y dejó que su mente descansara un poco por una vez. Pasaría un poco más de tiempo con ellos junto con Ren y Nora antes de darle la capa a Maya y marcharse.
Tendría que tener más cuidado en el futuro, no solo por sí mismo sino también por los que estaban detrás de él. Por primera vez en mucho tiempo, realmente tenía algo que perder y estaría condenado si algo de eso le fuera arrebatado.